Radio H. Y cuando salga el sol, la 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 la. Bien, según Nietzsche, hoy me levanté filosófico, ¿no? Según Nietzsche, existe la verdad, no existe la verdad absoluta, sino que existen interpretaciones múltiples de los hechos. Foucault, en una síntesis más perfecta, la hace en: no hay hechos, sino que hay interpretaciones. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿por qué en realidad estas frases? Bueno, porque esto es lo que hace el poder, y el poder crea una verdad, por lo que ante un hecho, cada individuo crea una interpretación del mismo. Esto es en realidad su propia interpretación, su propia verdad. Y esto es lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Entonces hoy el periodismo hace, voy a hacer un neologismo medio raro, interpretariodismo, ¿no? Como podemos ver en el video de La Nata, que le pido mil disculpas a mi amiga Sandra Lavasa por haberlo pasado, porque me está insultando, que está muy bien que me insulte, no me molesta. Como pueden ver, este tipo llegó al 2015 diciendo estas cosas, ¿no? Y hoy, para defender al gobierno, tiene que decir totalmente lo contrario. Lo mismo que hizo Macri, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? En el interín de esto, ¿no? Los medios de comunicación, el mundo de la comunicación, la información, digamos, esto lo que está demostrando en realidad que está abundando información, que hay sobreinformación. Entonces, hay tanta información, digamos, que uno se la pasa, digamos, buscando si es cierto, si no es cierto, ¿no? O hay buena información o no hay buena información. Leí algo muy interesante de Hernán Brienza en su Facebook, que hablaba de cómo es usado el periodista, ¿no? Por los políticos. Que recomiendo leer, después lo voy a retomar. Pero los grandes temas que nos importa a nosotros, que nos cambian la vida en realidad, aparecen ocultos, ¿no? Siempre uno debe hacer un ejercicio intelectual, si se quiere, o un poco de responsabilidad, ¿no? Para con el país, para con uno mismo, de bucear en esos temas, los grandes temas que nos joden la vida, ¿no? El otro día Mauricio Macri dijo que ya no hay un gobierno que genera medios adictos que manipulan la información, ¿no? Entonces, bueno, me ponía a pensar y había hecho un chiste con eso, pero... Igual tiene razón, no hay un gobierno. Exactamente. Claro, tendría que haber gobierno para que... Entonces yo había puesto que ahora hay adictos generados por los medios que manipulan la información para el gobierno, moldeando la subjetividad, creando emociones de resignación y odio principalmente. Y esto es lo que genera, digamos, ¿por qué te genera bronca? Porque vos, o sea, vos te das cuenta, te están mintiendo y tenés que ir y te salís al encuentro, ¿no? De lo que te tiran. Y yo imagino, el otro día leí algo muy interesante que compartiste vos, que era cómo usan las redes sociales, de cómo las redes sociales generan esa polaridad, digamos, y no te permiten, digamos, una discusión sana. Primero, no hay una red social sana, pero, bueno, habríamos que debatir qué es una red social, ¿no? Pero quiero hacer hincapié porque, ¿sabes por qué explico esto? El otro día miraba a través de una cadena de WhatsApp falsa, termina linchando a un tipo en Ecuador. Y después me entero que había otra más y termina en Perú. ¿Y por qué digo que hagamos un ejercicio de los grandes temas que nos interesan a nosotros los argentinos, o a la gente, si se quiere, o a las personas? Porque les recuerdo que esa red social, el WhatsApp, ¿no? Es la red elegida por el gobierno para la campaña del 2019, que es la que lleva a Bolsonaro a Brasil, ¿no? Este tipo impresentable, ¿no? Que gracias al pájaro, el pájaro me reconoce que soy un genio al decirme que yo fui el primero que dijo que Bolsonaro tiene un rol regional
No, mucho darse más- cuenta que el presidente de Brasil Claro. va a tener un rol regional solamente puede ser de un genio de la capacidad intelectual tuya, Gustavo Paura. Esto es Exactamente, indiscutible. Exactamente. Bueno, esto quería por lo menos entrar pensando un poco en estas cosas, en los hechos y las interpretaciones. Me parece que es una época donde uno debe pensar un poco más de dónde vienen las cosas, porque si van a aparecer cadenas de WhatsApp diciendo que Débora es una troll que cobra 150. Ah, ¿ya lo hicieron? Ya lo hicieron. No, pero no dijeron cuánto cobro. Fíjate, ya lo hicieron. Ah, ¿no? ¿No dijeron Igual cuánto eran cobra? 728, 729, 7000 Sí, no, pero... Ah, ya lo dijeron. minutos. Bueno, pues, Después le explico, después le explico. usted me... Sí, por favor. Pero bueno, esto de las interpretaciones me parece interesante, de los hechos e interpretaciones. O sea, dependerá qué cosa suceda, ¿no? Hay múltiples interpretaciones. Y en esto de tener que buscar la certeza o la no certeza sobre las noticias, me parece que va a versa la política el año que viene. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque de economía no van a poder hablar. Ningún gobierno gana una elección diciendo que va a caer la economía un 3%. Entonces, el eje de la discusión, el eje de la campaña del año que viene, de el Bolsonaro que tenemos nosotros, de hace 3 años, será honesto versus corrupto, ¿no? Sí, y Sí, lo que se discute. Homero Bonaferre. Hola, buenas ¿cómo le va? tardes a todos. Si lo Ahora que- les voy a mostrar. Sí, sí. Pero digo, si lo que se discute es en dónde va a ser, bueno, entonces ya sabemos que va a ser por WhatsApp, ahí tenemos que estar. O sea, y no tener que dejarle el camino libre. O sea, el contenido de lo que digan será refutable o no, pero bueno, el lugar no tenemos el territorio. Si antes era el territorio y antiguamente eran las unidades básicas de los barrios, hoy ya no se discute ahí, y por ahí no pasa la campaña. O las campañas, bueno, listo, no seamos necios y no nos quedemos, no, porque la campaña se hacía cuando estabas en el barrio, está bien, listo, está todo bárbaro, hagámoslo, pero si perdemos el espacio digital, el espacio virtual, vamos a volver a perder, Claro. como nos la pusieron en el 2015, o sea, ellos anticiparon. Digamos, cuando nosotros quisimos entrar en Facebook, en Twitter y demás, ya tenían ahí comprado todos los lotes, ¿eh? Nosotros podíamos alquilar un pedacito nada más. Sí, de Sí, todas maneras Débora. es... Débora Mobailes. sí, Hoy estoy... Ahí están radiólogos. Si notan una voz muy masculina, así muy muy heavy, me está bajando el volumen, mi retorno. No sé cómo- Me lo hiciste percha. ¿Por qué me ¿Cuál es? hiciste? Hola. ¿Te hiciste mi retorno? Qué chico, Ahora sí, dejen de ahí está. toquetear los ¿Cuál es el tuyo? botoncitos. No tengo ni idea. ¿Este? A ver, decí culo. Hola, culo. Ahí te escuché. Sí, está bien. Ay, me olvidé que iba a decir. Bueno, usted, Débora Mobile, perdón. Yo quiero escuchar a Deborah. No, lo que pasa es que es cierto eso que yo había compartido, que era el backfire, o sea, Explíquelo. funciona al revés de lo que nosotros suponemos. Nosotros pensamos que si refutamos y vamos y hablamos sobre un tema, vamos a lograr convencer al otro. Y es al revés. El otro se cierra más en su idea primigenia y la idea primigenia ya fue implantada. Claro. Y fue implantada por los medios. Entonces vos lo único que haces es perder el tiempo mientras ellos siguen avanzando con otras ideas primigenias. Lo voy a Entonces, poner en porque- ejemplo. A Débora esta semana la acusaron de troll, por ejemplo, ¿no? Sí, en Entonces, realidad, sí, me yo ven me junto acusando. con Homero y yo le digo, Débora es un troll. ¿No? Y usted me dice, no es un troll, No, porque que yo tenga la conozco. 25.000 cuentas de ella de Twitter no significa que sea un troll. Yo, digamos, te voy a defender. Pero yo lo Digamos, que digo Gracias, es, gracias, no bueno, me defiendan usted la tanto. defiende, pero yo sigo insistiendo que es un troll. Entonces, ¿qué hago? Voy a la nota de la Nación, Sí. ¿no? Sí, la nota de Y Nación la de nota marzo. de la Nación dice, Débora Mabile es un troll. Entonces yo eso lo contrapongo contra su argumentación. Entonces acá dice que, y lo que hago, no importa si usted la conoce, si la puede tocar, si tiene un programa con ella, si realmente corta las rosas Pero de la no, mañana con corta ella. las No importa. rosas. Ahí dice que es un troll y reafirma su idea primigenia que fue plantada de que ella es un troll. ¿Me explico así? Claro, es así. Igual creo que hay algo más, Ya está, más me puedo. profundo. ¿Ves que veo pájaro? El pájaro Kelly, señores. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que yo creo que Soy sí, un que genio. tienen la capacidad. Sos un genio.
está, o sea, después de lo que Bolsonaro tiene un rol regional, yo ahora te hablo con otra actitud, Gustavo. O sea, cuando uno escucha esas verdades, uno tiene que solamente esa parte, irrefutable. mucho Exacto. respeto. Ahora Bolsonaro entendimos todo. tiene un rol regional. Wow. Gustavo Paula. Genial, lo voy a Contundente. poner, lo voy a poner en No, mi- lo de los trolls, y bueno, son mecanismos de estos tipos para amedrentar, para destruir. Verdurita. A ver, Verdurita, todos no le sabemos vamos. que es verdurita, pero lo que pasa es que cómo te defendes, porque mientras lo haga la nación, a mí la verdad no me importaba. Ahora, ¿cómo te defendes cuando el que lo hace es el Estado? Porque en la página de la Cámara Nacional Electoral lo pusieron ¿Cuándo? esta semana, ¿Qué pusieron? que yo era un troll. Pero como un troll. Si Un troll. pero los trolls no son los de ellos. Sí, y son los que no Sí, ponen su pero- cara y no, 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 tienen. no. Pasa que el figuran. concepto de troll son esas cuentas truchas que tienen tan teledirigidas Bueno, y ahí que son como está. un ejército. Pero ¿sabes qué es lo Que hay de peor? dos lados. ¿Sabes qué es lo No, peor? o sea, que no el es una informe, persona. el Una informe persona. de la Cámara Nacional Electoral dice trolls. Claro. Así se llama. Ajá. Y te explica qué es un troll, te explica que es alguien que está pagado para generar ese tipo de cosas y cómo se replica con líderes de opinión, ¿no? Entonces va poniendo en cada, supuestamente, en cada partido quién sería el líder de opinión. Entonces, por ejemplo, el Gato Silvestre está con Unidad Ciudadana y Para ellos también es un troll. no, son líderes de opinión que ayudan a reforzar la idea que está tirando el troll, supuestamente. Ujú. Yo, de mi experiencia en las redes, por lo menos en Twitter, lo que siempre noté, que cada vez que Mariano Barrio salía a las 7 de la mañana, 8 más o menos, con una Caso. consigna, ¿no? Con un eslogan, con una idea, los trolls levantaban esa consigna y después estaban todo el día con eso. Claro. Simplemente soy un Entonces, ser no humano es solamente autodidáctico. que alguien, digamos, tenga una idea, sino que está dirigido de alguna manera el trabajo del troll. Entonces a mí me causa gracia, en principio me causó gracia, cuando yo lo vi en abril, yo en abril tuve la noticia esta de que me ponía Maya Jastenes Blanqui y Iván Ruiz de La Nación, habían hecho una nota donde decían que yo era un troll y explicaban lo de que cortaba, que ponía rosas robadas de internet para disimular que yo era un troll, porque encima me tomaba toda esa molestia. Primero No me entendí causó lo de las gracia. rosas, perdón. Yo todas las mañanas pongo una rosa y algún mensaje, digamos, deseando buen día. Ujú. Entonces ellos decían que yo robaba, son de mi casa, las pueden ver, tengo en el teléfono, pueden verlas. Pero ellos decían... Pero las rosas las robaste del vecino. No, son ¿tampoco? las mías, son Ah, las son tuyas, mías, tuyas. esas son mías. Tenés la factura, todo. Pero el día que no tengo la factura, pero se puede averiguar cómo compré los rosales, por ejemplo. No, porque ahora la justicia. Ahora vamos a ir, ahora vamos a la preparaste. justicia. Ahora vamos a la Estas son las justicia. cosas que al pueblo le importan. Estas son las cosas importantes. Pero ¿sabes por qué? Me parece que lo que impacta, porque trabajan sobre los sentimientos, no sobre la verdad o sobre la mentira o sobre la noticia. Claro. Lo que genera que una negra kirchnerista y Una todo cuca. tenga determinada cantidad de seguidores que sea una troll. Entonces genera un sentimiento que puede ser de odio, de amor. Claro. Los tipos estos ganaron con la alegría, o sea, con vinieron a traernos un sentimiento, no una verdad. Después el resto era la alegría, Sí, la sí, felicidad, sí. los Globos, globos. sí. Y en contraposición, nosotros nos dábamos asco, nosotros Sí, somos somos el odio. claro, entonces al trabajar sobre los sentimientos es muy, digamos, es muy difícil Sí, mirá. ir con la verdad. Aparte de los sentimientos, trolls de un lado, vamos a poner, dice, los trolls eran los muñecos esos que tienen los pelos en colores, ¿no? Sí. Sí. No sé por qué le pusieron troll. Eran los Porque en muñecos realidad el que- troll tiene una... Yo quiero decir, es puse mitológico. la palabra- O sea, eso es como un monstruo que Como va los contra critters. todo. Para Ah. nosotros eran los critters. Ah, bueno, una cosa así. Sí, es... Bueno, entonces tenemos trolls, digamos, con el pelo azul y otros con el pelo rojo, enfrentados. Uno amarillo, ¿no? sí. Amarillo. Claro, los amarillos y los celestes. Los ponele. celestes con blanco, sí. El tema que el hecho de las redes sociales, lo que hay que analizar esto que se pone de moda con los trolls, ahí me muestra una foto, son unos bichos muy graciosos, por Dios. Mirá lo que estamos hablando. Aparte, Bueno, el troll. es Carrió. El tema de los trolls es que se va generando una especie de costumbre a estar atrás de lo que opinan los trolls. Exacto. O sea, lo que tiene el trolaje, para llamarlo de alguna manera, No, esos son mis amigos del barrio. es la opinión superficial. La opinión Sí, sí, sí. en sí misma es superficial. Entonces nos empezamos a acostumbrar de un lado o del otro lado de la grieta a la opinión superficial, berreta,
recontra repartidaria, y lo que sucede es que nos perdemos o cada vez hay menos lugar para el análisis profundo de la realidad. Entonces todo es un análisis súper coyuntural, súper inmediatista, súper de opinión, y nos movemos creyendo que hacemos análisis políticos cuando lo que estamos haciendo es analizando las opiniones de otros. Bueno, si vos Entonces te lo que fijas, se genera es una especie de ir bajándole cada vez más el nivel y el piso a la discusión política. si vos te Lo que fijas, hacemos es discutir sobre la opinión, pero la opinión siempre es de baja estofa. La opinión en sí misma es un análisis berreta. Yo opino tal Sofista. cosa y yo otro opina tal otra. si vos te O sea, fijas, atrás los del tema programas- de los trolls está cómo se instala una capacidad de análisis muy menor a la que realmente deberíamos estar haciendo. Pero eso, si vos te fijas, lo hacen, por ejemplo, los programas políticos. Es un programa de opinión, no es un programa de política. Político, con entre comillas, Entre comillas, subrayado, sí, negrita, todo, sí, digamos. un recuadro también. Fíjate que no hay discusión política. Ninguno te hace un programa, por ejemplo, decir, hoy vamos a hablar del tema educación y vamos a hablar de esto de la educación, porque la educación es todo la educación. Bueno, vamos a hablar de esta parte de la educación. No hablan de eso. Pero- te hablan, ¿qué opina fulano? ¿Y qué opina Mengano? Ah, ¿y Sultano qué opina? Entonces se pelean entre Bueno, esas ellos son las, y no queda son a las nada. interpretaciones, o sea, sobre un mismo hecho. O sea, vos fíjate lo que pasa con los subsidios. El tipo tira una medida, una política pública que puede beneficiar a un montón de gente, de hecho lo ha hecho. Y el tipo tiene una interpretación de eso que es malo, que le hace mal al Estado, que te está fundiendo, que vos sos un planero, te genera todo un... Pero parte todo- de la opinión toda es liberalota. Yo opino esto porque yo opino Claro. esto. Y si, bueno, ¿y con quién lo discutiste? Con nadie, con la tele, con el Facebook. Y decir, mirá vos, qué interesante, qué profundo tu análisis. O sea, lo estamos perdiendo, es la capacidad de análisis de verdad, profundo, rascar un poco la realidad, Bueno, pero eso también rascarle viene- la pintura y empezar a analizar las cosas. Yo lo que te digo es que el nivel de opinión, de superficialidad en la política, está llegando incluso a los candidatos Políticos. propios. Los Tampoco les políticos conviene también hablar de lo mismo. política y hacer análisis políticos. Y muchas veces ni a los nuestros ni a los ajenos. O sea, como que tampoco tienen mucha capacidad de Bueno, análisis. pero después tenemos Cuando- los esperpentos que tenemos que votar. Bueno, pero cuando vos escuchás los discursos cuando hablan diputados, y muchos que decís, no. Que decir, llegó porque tiene plata y puso la plata para la banca. Porque lo agarró un tipo de una Exacto. encuestadora y le dijo, mira, la gente está opinando de esto, Claro, habla sobre habla esto. sobre esto, sí. Entonces habla Pero el sobre nivel- cómo se tienen que peinar los pelados. Si no, está todo el mundo hablando de si los pelados se tienen que peinar raya al medio Eso o está raya al claro, costado. te dejás el pelo largo acá y Y el tipo dice, no, bueno, quiero hacer una conferencia de prensa sobre el tema de la raya al medio, que claramente es... vos tenés que arrepentirte, Y ahí tenés que se pedirle tenés un disculpas, montón de vos repercusión. tenés que pedirte disculpas a los Si no, pelados. negro, mira, vos estás hablando del peinado de los pelados y a nosotros nos están metiendo bases militares en Norteamérica, en el territorio. ¿Por qué no hablas de eso, pedazo de pelotudo? Porque no garpa. Porque no escucha a nadie. Porque Bueno, pero no, para. No escucha a nadie, no. No. Y Yo garpa. y garpa. Lo que Yo pasa no es sé que si no garpa. está en ningún lado. Si yo no pongo el tema primero, el tipo, si sale de la nada a hablar de eso, van a decir, está loco, ¿qué le pasa? ¿Por qué está? Claro. ¿Por qué estas Entonces nadie se interpretaciones? quiere arriesgar a ser el loco que aparezca en la tele hablando de eso. Obvio. Está bien, pero ¿por qué los medios cuando sacan con estos temas no miden? ¿Quién dijo que no, mira? ¿Cómo lo No, calculamos? Pero a ver, digamos, no. Yo no lo escuché nunca, por ejemplo. Yo en un programa de televisión nunca escuché hasta ahora que Pero estuvieran la- hablando de las bases militares que están poniendo los norteamericanos en nuestro territorio. Puntualmente o eso. la opinión, por ejemplo, cuando se habló del Ara San Juan, hubo gente que apareció en los medios diciendo que tal vez lo hubieran explotado y ahí el rating subía. Entonces quiere decir que a la gente no es que no le importa, es que no mide para el canal tener gente que piense. Quizás gritan que hay bases militares con el silencio, ¿no? Porque Claro. lo sacan de la agenda, porque los medios también tienen estas cosas, o sea, dejan trascender determinados temas de agenda, digamos, que ellos imponen, que nos hacen hablar, que te mienten, que generan emociones, pero hay Es eso, tal cual, es la agenda de ellos. Exactamente. Es la agenda de ellos. Y Estamos estamos sobre la corriendo para ver qué decimos, qué Obvio. opinamos sobre la Sobre agenda de eso. ellos. El campo nacional y popular tiene que tener su propia agenda Acá la tenemos. y tiene que instalar sus propios ejes. Sí, Exacto. obvio. Y en un país donde por lo menos existen serias sospechas
de que le bajaron un submarino, hay cosas serias de las que hablar. Entonces no es estar opinando sobre lo que la agenda mediática impone y los políticos que quieren llegar con un caudal electoral interesante para el 2019 dicen yo quiero ser lo que los medios digan que tengo que ser. ¿En cuántos Si canales? los medios instalan una discusión, van atrás de esa discusión. ¿En cuántos canales vieron esta semana, por ejemplo, las declaraciones de Fauri? Fauri diciéndole a los kelpers que van a poder venir a la Argentina. Sí, atenderse, educarse. Perdón, las Malvinas son argentinas, ellos ya están en Argentina, no tienen que venir, en todo caso vendrán al continente, pero que lo diga el canciller y que lo diga en Gran Bretaña es gravísimo. Sin embargo, no salió en ningún lado. Lo loco sería, ¿sabes qué, Débora? Lo loco de eso no es que de repente los kelpers sean argentinos, sino que los argentinos seamos kelpers. Bueno, ya somos. Somos kelpers continentales. Claro, Tal cual. nosotros somos tal los cual. kelpers Eso es más continentales. grave. ¿Cómo rompemos con esta lógica? Ahora Instalando nosotros y no los solo medios. vamos a hablar no vamos a hablar más de Macri ni nada, de hecho se toca muy poco en este programa, pero sí tenemos una agenda creo que interesante para hablar de las bases militares, de qué hace con las Fuerzas Armadas, que el pájaro de eso conoce mucho y lo vamos a tratar de profundizar con temas. Vos también, Débora, conocés más que yo de militares sé muy poco, porque he estudiado en un colegio militar, entonces la verdad... ¿En serio? Sí, en el liceo naval militar. ¿Todo el secundario? No, un par de años. Se echó fui. él mismo. Curso de me ingreso y ya autoexpulsé. se dieron cuenta y me sacaron. Me autoexpulsé. Pero bueno, es siempre lo cuento aparte, Sí, no, sí, no sí. es pero era diferente en un contexto en el 88, venía de la dictadura. ¡Viva la patria! Carajo. Mi familia era. Poneme el separador que te bajé hoy que me encanta. Pará, escucha. Poner unos rulos de redoblante así. Escuchate. ¡Ha marcado Chota! ¡Gol de Chota! Una sorpresa bastante importante. Marcó Chota, marcó el Melilla. Marcó Chota. Listo. Queda Marcó impune el Chota. delito. Sí, son 19:30. Vamos a escuchar un temita. No se vayan, quédense mirando el video que bajé para escuchar. No sé cuál vamos a poner, pero no importa. Y cuando ustedes tampoco, ok. Eugenio Martínez en los descontroles y Edison Burbano tratando de hacer redes para nosotros aquí en Salgan Sol. Estamos hasta las 21 horas aquí en Radio H. No se vayan. Radio H. Principal e irrenunciable de nuestras Fuerzas Armadas. Habla bien, la concha de tu hermano. y 19:39 y continuamos en Salgan Sol hasta las 21 horas en Radio H. Y quiero darle un poquito el tema a Débora, con el tema de los trolls, porque Homero estaba como inquietante, ¿no? Con ese tema. Sí, no, la verdad es que es tremendo lo que digamos, el uso, ¿no? de los medios para destruir. Bueno, para- ahora no es solamente los medios, sino que ahora es un organismo del Estado que dice que manda a hacer esos informes para evitar las noticias falsas. Sí, y las fake ellos news. y ellos están poniendo, primero que tercerizaron su labor de tener que investigar. Se lo están dando a una empresa privada que tiene sede en Vicente López. Que no sé cómo lo habrán hecho, tal Vicente vez. López, Jorge Macri. Claro, bueno, además. No, igual el análisis que hay en el informe ese Pero no llega pa- ni a paupérrimo. Bueno, lo gracioso es que ponen sobre mí, pero si vos te fijas en todo ese informe, no hay sobre otros. Entonces yo digo, les molestó algo que dije, evidentemente, hay algo que yo estoy haciendo que no les gustó. Y sí, Puede estás ser. criticando a Macri. ¿A vos te Puede parece ser poco? que no les guste algo que yo dije, pero que un juez que además pertenece a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, Ay, yo quiero participar ahí. no le va a gustar. Ahí ¿Quién está es, Dalavía? Blaquier, claro. Joder. El presidente de la Academia, de Es la un Cámara tipo- Nacional tipo Electoral, es teórico importante. Dalavía. Sí, bueno, se ve que es muy teórico, pero que tercerizó su labor de tener que investigar y se lo dio a una empresa privada. La empresa privada lo hace, andás a ver con qué métodos o andás a ver con qué intenciones, y me pone a mí en una situación donde
me está perjudicando claramente, porque yo a través de lo que hago y de mis programas y de las investigaciones que hago, me están diciendo que yo soy un troll. Entonces probablemente podrían, no sé, bajarme la cuenta en Twitter, podrían venir a querer investigar si yo cobré o no cobré dinero. Yo cuando tuve el problema, cuando esto había salido en abril en el diario La Nación, el doctor Dalbón, a quien yo conozco desde antes de que sea el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, se había ofrecido muy amablemente a representarme y hacerlo en forma gratuita, y yo le agradecí, y en el primer momento la verdad que lo había pensado, y después digo no, porque si él es mi abogado, lo que van a decir es que Cristina me paga y por eso es su abogado el que me defiende. Entonces dije, déjalo todo ahí, digo, que son dos pelafustanes que están haciendo una nota, andás a ver de dónde sacaron esos datos, no tiene sentido. Mi abuelo decía pelafustanes. Qué hermosa palabra, perdón que nos fuimos, pero hermosa palabra, y cómo meterla en una frase es admirable. Son dos pelafustanes. Falta que el indio la ponga en una letra y ya está. Pelafustanes. A ver, alguien que investiga y que no se toma la molestia de preguntarle, aunque sea a la persona, o de seguir esa cuenta antes de escribir eso, me parece una estupidez realmente. Sí. Y después yo le pregunté a Maya Jastres Blanqui y a Iván Ruiz, les pregunté específicamente de dónde lo habían sacado y ninguno de los dos nunca me contestó. Pero. Entonces, después me enteré por otras personas, qué sé yo, que aparentemente era un informe que estaba en la justicia. Los servicios, Débora. Entonces, digo, ¿qué justicia? Bueno, son servicios contra servicios, ¿no? Exactamente, es una locura. Después de la palabra pelafustanes hay otra palabra que se usó hoy que me gusta mucho, que es berreta. Sí, y eso es lo que informa, este informe es berreta. Es berreta. O sea, es berreta porque es malo, digamos, el dice, digamos, si es de un organismo oficial, primero que no tiene membrete, no tiene logo, no dice nada, aparte están mal cortadas las imágenes, no tiene, digamos, es un informe berreta. ¿Sí? Me da a pensar de que es un fake este mismo informe. Exactamente. O sea, que este informe es un fake armado a propósito con una tendencia. Pero no puede ser esto de un organismo oficial. Bueno, esto es de un organismo oficial de la Cámara Nacional Electoral. Hay Contate otro un detalle. Diseñador Chaco Media, tenemos buenos diseñadores, porque esto es un desastre. Hay otro detalle en esto, que es cuando vos mirás, hacen los trolls, por ejemplo, de el PRO de Cambiemos. Sí. Y vos los ves, y hay uno, o sea, todos esos que están ahí son trolls. Sí. Y todos sabemos que son trolls. El que figura, que hicieron el informe y que pusieron 2 renloncitos nada más, es Alza Gonzue, no me acuerdo el nombre, que es Atlantic Surf. Y ese muchacho se llama Octavio Paulice, es un señor, digamos, ya de 40 años, pelado, medio gordito, que tiene una foto en la que está con un puro, y tuvo problemas por eso, porque pone la foto de un modelo australiano. Sí, australiano. Y el modelo australiano se enteró de que estaba haciendo campaña política con su imagen, entonces presentó una demanda, presentó una queja ante Twitter, que por supuesto no le dieron ni 5 de pelota. Obvio. Y Atlantic Surf sigue diciendo estupideces como siempre. No figura, por ejemplo, la doctora Piñata, que todos sabemos que es Nignopol, es @Nignopol, y es pagado por Hernán Lombardi. Entonces me parece que además de ser tendencioso, todos los que estaban en el caso del PRO, todos sabemos que esos son trolls, y lo sabemos. En el caso de Unidad Ciudadana, agarraron a gente al voleo, bueno, y a mí que me tenían así, ¿no? Que me fueron a buscar, pero vos, la gente que... Al voleo, sí. Pero vos vos conocés, yo la gente que está ahí las conozco, no son trolls, puedo asegurarte, hay una señora que es un amor, que es un encanto, una señora, Greta Romario, que es una señora mayor, que no tiene nada, jamás en su vida se le hubiera ocurrido ser troll. Se ha enojado conmigo, ¿te acordás? O sea, doy fe que se enojó conmigo. Sí, se ha enojado conmigo. De los tantos, ¿no? O sea, con una lista larga. Vos tenés una lista larga. Pero por eso digo, es muy tendencioso el informe, y ya con leerlo, aunque no me conociera, la gente de la Cámara Electoral se da cuenta que es tendencioso, porque hay trolls que son realmente muy agresivos del lado de Cambiemos y que no figuran en ese informe. Mientras que todos los que figuran en Unidad Ciudadana son gente común, que tiene una cuenta común, que opina de política, pero entonces lo que me están censurando es la opinión política. Sí, entonces me están persiguiendo, y lo que me está persiguiendo es el Estado. Entonces ahí ya la cosa cambia, por eso estoy hablando con mi abogado, y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Pero realmente es preocupante, porque quien lo hace es un señor, o el que pone la cara, por lo menos el presidente de la Cámara Nacional Electoral, es el señor Alberto Dallavía, que es miembro
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Como mínimo, si yo... Prestigioso constitucionalista, diría. Mira, será prestigioso constitucionalista, para mí demostró ser un chanta. Bueno, sí. Acaba de demostrar ser un chanta. Alguien que terceriza su trabajo y dice, che, mira, pájaro, hace una cosa, anda y fíjate, hacemos un informe, yo te pago, no hay drama. Total, la plata acá la tenemos de sobra. Anda y hacemos un informe sobre, no sé, la gente en Twitter, a ver qué opina sobre determinada cosa. Vos vas, lo haces y el tipo va y lo sube a la página como si nada. O sea, es responsabilidad de los jueces verificar que lo que estén haciendo sea por lo menos verídico. Como mínimo. Sí, por lo menos. Entonces me parece... Estás pidiendo mucho. Bueno, sí, a ver, pero si todos se van a convertir en Bonadío, entonces directamente cerremos el país, vámonos. No, ¿sabes qué es lo grave también? Es grave. Débora, de esto, que el Estado, que se utilicen los recursos del Estado para perseguir gente a través de estas estrategias de denunciar como troll a los demás, es muy parecido a lo que pasó con la AAA. Es como una AAA que empieza con un proceso de estigmatización a nivel virtual, pero uno no sabe dónde termina esto. O sea, es peligroso. Sí, la utilización del Estado para marcar personas, para identificarlas o para hacer una especie de encarnecimiento, claro, de prestigio virtual y encono virtual, y a nivel psicológico puede generar perjuicios en la persona. O sea, vos podrías iniciar una demanda por daños y perjuicios porque vos te puede estar emocionalmente molestando esto, te puede generar un daño porque vos te sentís perseguida. Seguro. Y eso no sabemos dónde termina, porque los recursos del Estado, utilizando para perseguir personas que opinan, que tienen una opinión, es parecido a lo de la AAA. Y hay un tema también que no es menor, que es... esto sale o esto empieza, ¿no? Porque si yo me tomé la molestia, estoy investigando sobre el tema, ¿no? Para tener todo bien documentado. Y además de lo de abril, hay desde el 2017, empezaron desde noviembre de 2019, terminó la campaña prácticamente, empezaron a hablar, cuando sale lo de Cambridge Analytica, empiezan a hablar de, no, vamos a verificar el tema de las redes. A la vida aparecen 3 o 4 reportajes diciendo lo mismo, que van a averiguar, que van a verificar, que van a... Sí, aparece Mark Zuckerberg diciendo, sí, bueno, perdón, estudié, sí, le vendí los datos a algunas empresas, hice algunos negocios y no está bien lo que hice, les pido disculpas a todos, mala mía. Y bueno, tengo una llamada, disculpen. Sí, me llama cualquier cosa y no... Bueno, Alexander Nix, todos sabemos que tiene una sede en Buenos Aires, o sea que, y todos sabemos también que se ha reunido con el presidente Macri cuando era jefe de gobierno, y que han estado utilizando las bases de datos de la ciudad de Buenos Aires, y no sabemos si también le dieron... Lo declara en el Parlamento británico. Exactamente, él lo declara. Alexander Nix creo que tiene una sentencia, pero ahora se le armó lío también a Trump, porque parece ser que hay otro señor, Baton, que también está metido en la cosa. Entonces digo, bueno, en Estados Unidos, a pesar de que intentaron cerrar el tema con Zuckerberg diciendo, bueno, está bien, me equivoqué, disculpen, siguieron investigando. De vez en cuando. Sí, pero... Siguieron investigando. Pero a ver, hay algo como... A ver, pensemos en esto, ¿no? ¿Ustedes no coinciden en que el mundo se está yendo a la mierda? Sí. Y que... de alguna manera coincide, no, pero hay como una agudización de la cloaca mundial a partir, o sea, este avance de la derecha en América Latina, los nacionalismos fascistas en Europa, una especie de nihilismo, de promoción de sentimientos viles y canallas en el mundo, en la humanidad, a partir de los teléfonos celulares, de las redes, de internet. O sea, no hay como una coincidencia en la degradación de los valores en la humanidad y la utilización de las redes sociales, esta cosa que uno ve en todos los países del mundo de la gente pegada a la pantalla. Pero vos sabés que esto siempre lo hablo con Débora, ¿no? La idea de progreso y el nazismo. La idea del progreso y el nazismo, digamos, hasta que llega el nazismo, que es el extremo, digamos, la idea de progreso de esa época, digamos que el progreso del hombre era lineal. Si uno recorre filosóficamente y los escritos de los sociólogos y de esa época, creían que la mejora, digamos, la industria y la industrialización hacía que la industria y el hombre siempre iba para mejor, una línea recta ascendente.
Con el nazismo eso se quiebra. Ahí aparecen los estados de bienestar, aparece toda una movida que empiezan a darse cuenta que en realidad el progreso no es lineal, sino que hace como un serrucho. ¿Como sí o como no? Exactamente, así como dice la señora Bismarck. Va, viene. La señora Bismarck. Sí, va, sí, tal cual. Va, viene, sube, baja, digamos que no es lineal. Pero con la tecnología, con el uso del teléfono y sobre todo a partir del consenso de Washington para acá, aparece toda esta tecnología que hace creer a la gente que va a pasar eso. O sea, la misma idea de progreso. Casualmente esto va paralelo con una carrera armamentística que se está dando, digamos, en los países centrales. Vos, pájaro, lo sabrás mejor que yo, que ahora esto lo estoy metiendo para que el pájaro le estoy tirando un pase mágico. Soy el Enrique. Ahora cabecea. Estoy jugando de Enrique en el 86. Ahí agarro la pelota. Me di cuenta por una cosa y quiero meter este bocadillo antes de que empiece, porque después te dejamos hablar. Todo el tiempo para vos. Las guerras de tercera y cuarta generación son las que se mandan a través de los celulares y a través de la tecnología. En una guerra de tercera generación, 1 gramo de silicio vale más que 1 gramo de uranio. Claro. O sea, el silicio que está en los telefonitos, en las computadoras, en los microprocesadores, es un mineral para la guerra, más que el uranio. Y lo tenemos en abundancia en San Juan, ¿no? Y en San Juan hay, pero el tema es entender el concepto de la información. O sea, en un momento las guerras empezaron a desarrollarse en un nivel donde la información era más importante que el daño bélico que podía producir un arma. Exactamente. La información hace más destrozos que la bomba atómica. Hoy sí, y te lo voy a graficar incluso hoy la guerra psicológica es la que genera más destrozos que una bomba neutrónica. ¿Por qué? Porque ya no es la inteligencia teniendo información de lo que el ejército enemigo está desarrollando con su logística o su estrategia. Sino, no, es meterse en los desarrollos culturales para que los pueblos enemigos no tengan ninguna estrategia. O sea, la capacidad hoy de las grandes potencias, y te diría de las grandes empresas transnacionales, que son las que están empezando a tener el control mundial, es la de sugestionar a los pueblos para que sean esclavos babiantes con tecnología de punta. Mirá vos, qué concepto no tiró quiero, el pájaro. Sí, no quiero vos viste el pase que le tiré y mirá cómo Bueno, ahora vamos a hablar del tema de... Sí, quiero meterme en el tema del pájaro. Está bien. Que es seguridad y defensa en América Latina, porque hay un rol que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir. Para eso están, para defendernos, para ocupar territorio y sobre todo tener... Tengo un montón de trolls. ¿Me permiten que lea unos trolls? Sí. Bueno, Homero Bonafer no es un troll, está acá. Liliana Lavaza le mando un saludo a Gustavo Nápole, a Rana Grito, a Graciela Pereira, a Verónica Sicilín, a Nora Cruchet que dice los monjes nuevos, aportes derechistas, exorcistas haciendo bueno a los verdugos que matan a los hombres del pueblo, los evangelistas vistiéndose de dioses. Es toda una paparruchada. Hoy estamos con las palabras. Qué linda palabra. Y estamos quietos y mirando por la neve, puteando por chat. Bueno, en realidad no estamos puteando por chat, estamos tratando de pensar y tratando de llevar otro tipo de formar otro tipo de agenda, en realidad, ¿no? Y tratando de hablar de temas que normalmente no se habla. Esto no lo vas a escuchar en Intratable, no lo vas a escuchar en Nata hablar de lo que va a hablar el pájaro. Pero bueno, para eso estamos. 19:55, pájaro usted. Bueno, vamos a analizar el triunfo de Bolsonaro en el marco de una discusión que recorre América Latina y que es una discusión que en nuestro país se dio con mucha atención, muy fuerte, que es la división de defensa nacional y seguridad interior. Ajá. Es decir, vamos a pensar qué pasa con el triunfo de Bolsonaro, que está cargado de una cuestión bastante militar por la gente que lo rodea, por las discusiones que hay en torno de su vicepresidente, por el gabinete, por esta cuestión del gesto, que tienen un gesto así como de promoción de campaña, que es como gatillando dos armas. Iban a votar haciendo eso. Votando así como apuntando con un arma. La cosa, ¿no? Entonces hay en vez de Lula, una elección que se produce en el país más importante de América Latina
y que está cargada de la discusión de la inseguridad y de lo militar. Entonces vamos a tratar de analizar, yo le voy a pedir al operador si podemos poner un fondo un poco más... O bajito, sí. Claro, así como algo más relajado como para poder concentrarnos en estos temas que son de mucha importancia, que no son boludeces. Porque realmente se pueden venir tiempos muy complicados en América Latina, y cuando digo muy complicados, es muy complicados, capaz que no podemos ni siquiera imaginarnos lo que es muy complicado. Dale, Perfecto. Dale. A ver, el tema habría que remontarnos, le pido al oyente que hagamos el esfuerzo intelectual de viajar en el tiempo y pensar que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, a lo que es claramente, digamos, información que manejamos todos, es que el mundo termina dividido en dos grandes grupos, dos grandes bloques, ¿no? Los Estados Unidos y Rusia. A mí me llamó la atención cuando estuve hace poco en Berlín, que aparece el mapita de Alemania, aparece el dibujo de Alemania, ahí en el Checkpoint Charlie de Berlín, donde está el muro, y aparece la mitad pintada de la bandera rusa y la otra mitad dividida entre Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Lo que me llamó la atención es que no había ninguna porción de Alemania pintada de la bandera de Alemania. Claro. O sea, se la repartieron. Bueno, eso pasaba en el mundo. El mundo se dividía entre los dos grandes bloques triunfantes, que son Estados Unidos y Rusia. Pero ese repartija del mundo, básicamente lo que tenemos es el norte repartiéndose al sur. Es Europa, Rusia y Estados Unidos repartiéndose a África y América Latina. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras empieza lo que se conoce como la Guerra Fría, en América Latina empiezan a sucederse lo que se llaman los movimientos de liberación nacional, que son movimientos con un claro objetivo nacional, de independencia nacional, de soberanía nacional, que en algunos casos se dan con el Estado en sus manos, como fue el movimiento peronista. Fue un movimiento de liberación nacional que contó con la herramienta del Estado para llevar adelante el ir ganando mayores niveles de autonomía nacional, y movimientos que lo tuvieron que hacer por fuera del Estado porque el Estado estaba en manos del enemigo. Lo que sucede en ese proceso de los movimientos de liberación nacional es que la estrategia de los Estados Unidos para contrarrestar la independencia de las naciones de América Latina fue la de azotar el fantasma del comunismo. Y con ese fantasma del comunismo es que se empezó a generar esto que se conoce como la doctrina de seguridad nacional. Es decir, perseguir a los militantes de los movimientos de liberación nacional porque estaban supuestamente bajo la égida del imperialismo ruso y querían hacer digamos, un traslado del comunismo, los comunistas que querían traer el comunismo a Argentina o a cualquier país de América Latina, ¿no? Aparte en una mira, ¿no? Blanco o negro, estás ¿Estás de un lado o del otro? Era la vía originaria del comunismo, digamos, Exactamente. Pero acá lo que hay que detectar en primer término es que es la estrategia norteamericana para tener el control de la región. O sea, para que Estados Unidos pueda mantener el control de la región de Latinoamérica, lo que hace es azotar el fantasma del comunismo. Es decir, esto lo vamos a manejar nosotros. Ahora, ¿qué sucede? Eso genera una serie de políticas en la seguridad, en la defensa y en la economía, que nos va a dar un poco el mapa de lo que pasa de los 40 a los 60, y después con las dictaduras militares, y después a hoy, que es lo que voy a tratar más o menos de explicar. En la agenda de la seguridad, en la agenda de la defensa y en la agenda económica. En la agenda económica lo es Me voy a poner cómodo. la deuda externa. La deuda externa como mecanismo de subordinación de los países latinoamericanos. De pérdida de soberanía económica. Exactamente. Y después lo que tenemos es el tema de la agenda de la inseguridad. Es decir, el control de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, el entrenamiento de las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos cae en manos de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos entrenan a las Fuerzas Armadas para la represión interna. Y se empieza a dar una discusión en que el entrenamiento y la capacitación de las Fuerzas Armadas tiene que estar en el marco de una doctrina de seguridad nacional. La palabra seguridad es la que nos tenemos que acá prestar atención, porque la palabra seguridad al lado de la palabra nacional
tendría que generarnos cierto ruido, porque la seguridad, en todo caso, es un tema interno. Las naciones tienen una estrategia de defensa, no una estrategia de seguridad. Tienen una estrategia de defensa, porque cuando uno piensa una defensa de esa nación con respecto a otra nación. Claro, yo pienso en las fuerzas de seguridad y pienso en la policía, prefectura, la PAN, digamos, gendarmería. Tal cual. Que son fuerzas internas de seguridad. Exactamente. Para controlar el delito y Estamos hablando. y reprimir a las marchas, estas cosas cotidianas. Esta Matar. época es la que se empieza a instalar esta discusión. Se empieza a meterse a nivel de la formación doctrinaria de las fuerzas, la discusión de que es una cuestión de seguridad. Arranca la palabra seguridad. La doctrina es seguridad nacional. Sí, porque Tendría aparte, que ser hacia afuera. Y el concepto defensa empieza a quedar relegado. O sea, ¿cuál es la estrategia de Estados Unidos en términos conceptuales, en términos simbólicos? Ir corriendo la idea de que las naciones pueden tener una defensa. Básicamente lo que están diciendo es, de los temas militares de las Fuerzas Armadas en América Latina, nos encargamos nosotros, los Estados Unidos. Es decir, de la defensa de América Latina se encarga Estados Unidos. El gendarme del mundo. sí, exactamente. Y tiene un detalle no menor, porque los Estados-nación, digamos, esto yendo un poco más filosóficamente, si se quiere, están en estado de naturaleza, por eso no puede haber seguridad, hablando de estados. O sea, siempre tiene que ser interno. ¿Por qué? Porque al estar en estado de naturaleza, cualquiera puede atacarse. O sea, no hay un ente supraestado, digamos, que regule las naciones, salvo la ONU o eso, pero bueno, no pasa nada. Sí, hay algo de eso. Pero algo de eso, porque es como el tema una de la especie defensa, subordinación cultural. exactamente, la Es decir, defensa tiene que ver con eso. La defensa es un lujo que se pueden dar los países desarrollados. Exactamente. Los países desarrollados pueden tener defensa. Para ustedes está el tema de la seguridad. De la defensa de ustedes nos encargamos nosotros. Claro, pero usted tanto como Ahora, Estado, ¿cómo hace nación? Estados Unidos para doblegar a cada una de las naciones en el marco de los movimientos de liberación nacional, en el marco de estados que iban a hacer un recorrido de independencia, como sucedía con el peronismo en Argentina, con Vargas en Brasil, con Cárdenas en México? Lo que sucede es el correlato económico para obligar a los estados y a las fuerzas armadas a empezar a incorporar este lenguaje de la seguridad, que es lo que se conoce como la agenda del desarrollo. La palabra desarrollo, cada vez que la escuchen, viene asociada a la instalación de problemas de seguridad. Desarrollo y seguridad en América Latina era la agenda de los años 60. Sí. Desarrollo y seguridad. Un poco tomando esto lo que planteaba Gustavo. Paura dice, claro, porque esto de la seguridad tiene que ver con países que son inviables, que están siempre en crisis. Entonces aparecen estos grandes montos de deuda, estos grandes préstamos que Estados Unidos ofrece a América Latina para el desarrollo y que van asociados a la modificación de la agenda de los ejércitos de los países latinoamericanos. Es decir, no hay un préstamo si no hay una incorporación de una doctrina nueva en las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos. Y esto queda cristalizado muy claramente en Punta del Este, en lo que se llamó la Alianza para el Progreso, 1962, y el que lo denuncia tajantemente es Ernesto Che Guevara, que dice, ustedes nos están tomando el pelo y nos ofrecen plata para hacer letrinas. El desarrollo de ustedes, dice Ernesto Guevara, son préstamos para hacer letrinas. En ninguno de los préstamos que ofrece Estados Unidos hay estrategias de industrialización autónoma. Nos prestan plata para hacer letrinas. Entonces, el desarrollismo como concepto económico, que para analizarlo un poquitito, sería genial que cada uno vaya a internet y ponga desarrollismo y lo lea un poco más, pero el desarrollismo es el desarrollo de una nación a través de la inversión extranjera directa. Exacto. Es decir, una nación extranjera invierte en un país latinoamericano, casi siempre la nación que invierte es una nación poderosa, y esa empresa o esa nación que genera una inversión empieza a tener control de la economía de esa nación. Y se genera un modelo de desarrollo exógeno. O sea, no es la nación que elige cuál es el desarrollo que quiere tener.
sino es un desarrollo que viene pensado desde Porque si afuera. vienen de afuera, Sí. te definen la agenda, digamos. Vas a desarrollar esto y aquello. Tal cual. Un caso como que dice el pájaro es Corea del Sur. Sí. ¿Qué es? No hay para acá. Corea del Sur, por ejemplo, es Estados Unidos financiando para frenar, digamos, el avance de China. Entonces le permite un desarrollo, obviamente, del Estado coreano, digamos, y permite los autos que tiene, o sea, desarrolló una industria importante, digamos, pero Genera viene la impactos inversión esa. en todos los ámbitos, o sea, Sí, obviamente. genera impactos en la cultura, impacto en el modelo y el tipo de industrialización, porque es una industrialización por inversión extranjera. Si vos decís, ay, van a poner una planta, qué bueno, sí, pero es una planta de una empresa extranjera. Y las agendas que se modifican y las estructuras que se modifican son principalmente militares. ¿Por qué? Porque lo que hay que analizar es, en el marco de los 60, año 1966, Argentina todavía tenía algo que se había definido en el año 44, previo al peronismo, que eran zonas de seguridad nacional. O sea, había zonas en la República Argentina que se consideraban de seguridad nacional, de importancia estratégica para la nación argentina. Eran 50 kilómetros a partir del límite marítimo y 150 kilómetros a partir de los límites terrestres. Argentina tiene límites terrestres y límites marítimos. 50 kilómetros para los límites marítimos, 150 kilómetros para eran las zonas de seguridad nacional. Hay todo un articulado y un proceso de modificación legal de esas zonas que se ve modificado por estas inversiones extranjeras y por estos códigos de desarrollo. La CONADE, la Comisión Nacional de Desarrollo, empieza a subordinar e incorporar dentro de esta Comisión Nacional de Desarrollo a las zonas de seguridad nacional. O sea, hay una Comisión Nacional de Desarrollo en el gobierno de Onganía, donde en su articulado se prevé la inversión privada, la inversión extranjera, los préstamos extranjeros, y que incorpora la modificación de las zonas de seguridad. ¿Por qué? Porque la ley de 1944 incorporaba la posibilidad de la expropiación en las zonas de seguridad nacional. O sea, si había una inversión privada, una inversión extranjera que generaba algún riesgo para la seguridad nacional, se expropiaba. Y entonces a franja no vivía nadie. Podían vivir personas, pero había un control ciudades, y una había regulación estatal muy clara. Lo que no podías poner era un polvorín extranjero. Sí. O sea, para vos poner una inversión en una zona de seguridad nacional, había que pasar una serie de regulaciones muy estrictas. Por ejemplo, el aeropuerto que armó Lewis en Playas Doradas, ahí cerca de Sierra Grande, no hubiera podido existir, porque lo tiene al lado del mar en el Golfo San Matías. Claro, es una violación a la zona de seguridad nacional. Exacto. Entonces, ¿cómo se fue modificando esto? Se fue modificando justamente con el discurso y la estrategia del desarrollo. Si no, bueno, estas zonas necesitan desarrollarse, las fuentes de empleo, la inversión extranjera, la posibilidad de generar en el territorio un tejido social a partir de una inversión extranjera, con todo ese discurso que está muy claro en la CONADE, la Comisión Nacional de Desarrollo, se empieza a habilitar la inversión privada, la inversión extranjera y los financiamientos externos en las zonas de seguridad nacional. Años 60. Al mismo tiempo, años 60, doctrina de seguridad nacional. Entonces empieza a incorporar el tema de la inseguridad al mismo tiempo que se empieza a incorporar una agenda de desarrollo iniciada en 1962, conocida como la Alianza para el Progreso. Recuerdan, ¿no? Sí, el Che Guevara diciendo esto es para hacer letrinas. El desarrollismo es la agenda de la inseguridad. ¿Por qué? Porque es cómo lleva a Estados Unidos paso a paso y en forma meticulosa el alineamiento de las Fuerzas Armadas en su propia estrategia y en su propia logística. O sea, Estados Unidos lo que hace es subordinar de modo muy inteligente la doctrina con la que se forman los militares de América Latina. Entonces, tenés militares latinoamericanos en el medio de la Guerra Fría hablando de problemas de seguridad y no de problemas de defensa.
Recién me escribe Don Cosme por la cucaracha y me dice que la inseguridad Te tengo que devolver la bordeadora. Sí, perdón, por favor. Cosme. También me dijo eso. No, el tema de la inseguridad es el chorro que le afanó la vuelta, la jubilación y todo eso. La inseguridad modelo 2018. La inseguridad ¿Cuál es la modelo? relación? La que me pregunta acá Tal Don cual. Cosme. Vos tenés Sí, una Don Cosme, ahí inseguridad. va. Relación 2018 y años 60. Hay distintos modelos. La relación entre las dos conceptos de Porque inseguridad. la primera inseguridad Desarrollo. que se inaugura es la inseguridad del comunismo. Sí. ¿No? O sea, se empieza a perseguir al militante de Oxford. Vienen porque los rojos, un pibe ¿sabes? de pelo largo con Oxford es comunista. Es la intromisión del comunismo. Pero claro. El terrorismo, el narcotráfico, va modificándose a lo largo del tiempo una estrategia mediática, porque acá lo que tenemos que entender es que hay mesas en las que se sientan a diagramar esta estrategia de Estados Unidos, militares norteamericanos del Departamento de Estado, del Comando Sur y los grandes dueños de los medios de comunicación, las grandes empresas comunicacionales en América Latina. Se sientan a la misma mesa y definen las estrategias. O sea, Macri, Borroni. No, Macri es un pelafustán, ni lo invitan. Estamos Bien hablando de lo pelafustán, que hacen me gusta. estamos hablando de lo que hacen la estrategia. Los que mueven la. No estamos hablando del mono, estamos hablando de los que hacen la estrategia. Los que cortan el bacalao. Claro. Vos me estás diciendo que Macri no corta el bacalao. Que No, es un autodidacta, es un que empleado, es un empleado. Macri, sí. Buen empleado, pero es un empleado. Empleador Entonces, a ver, los grandes medios de comunicación se dedican a instalar estas agendas, el miedo, el comunismo, la generación de la sensación de inseguridad en las sociedades latinoamericanas. Van construyendo lo que se llama el enemigo interno. Si el enemigo interno antes era la guerrilla, después fue convertida en el miedo interno al narcotraficante, el crimen organizado, el pibe chorro. Sí, con todo el andamiaje de Hollywood, digamos, tuvo el Es servicio la estrategia de la construcción mediática ¿En sentido? del miedo interno en la sociedad. Hay en las sociedades algo que anda mal y que tiene que ser eliminado. Ese es el objetivo que persiguen los grandes medios instalando esos conceptos. Hay algo que tiene que ser eliminado que anda mal, que es el pibe de gorrita, antes era el militante comunista guerrillero, que se robaba el azúcar del supermercado. Si seguimos modelo, cambian las palabras. Exactamente. ¿no? Resignifican. ¿Cuál es el objetivo de También el esto? sujeto de intervención, ¿no? Digamos, ¿cuál es El objetivo es hacia las Fuerzas Armadas. O sea, si bien, obviamente, es la preparación de la opinión social sobre determinados temas, el objetivo es que las Fuerzas Armadas incorporen estas estupideces y que la doctrina de formación de los militares latinoamericanos se degrade a tal punto de que hombres que portan armas para defender su patria terminen hablando de los pibes de gorrita. O sea, es meterse en la formación de los militares latinoamericanos, en la degradación cultural, conceptual, simbólica y educativa de tipos que portan armas para defender un país. Entonces los tenés a militares hablando de que te dicen, no, el problema son los pibes de gorrita. O sea, militares que no entienden que el principal conflicto de la República Argentina es Malvinas y creen que son los pibes de gorrita. Ese es el objetivo del dispositivo simbólico, cultural, mediático de los Estados Unidos. ¿Con eso qué logran? Tener entretenidas como pavotas a las Fuerzas Armadas en cuestiones secundarias, mientras ellos tienen el control militar real de la región. Sí, los quieren meter para adentro, ¿no? Con esta idea de que las Fuerzas Armadas ayuden, colaboren con las De tareas hecho, ahora de les seguridad. están desmantelando sus regimientos y están vendiendo pedazos de regimientos. Así que Están vendiendo ya- sus terrenos. sus terrenos, sus bases, la base del Palomar la transformaron en un aeropuerto, era un aeropuerto militar y ahora es un aeropuerto civil. Para el low cost. Para la low Nosotros cost. hablamos con la que lo denunció. Sí, Eso. sí, es una empresa, Flybondi es una empresa pantalla, que en realidad es de capitales británicos, y está en pantalla que tienen 2 aviones y siempre tienen problemas, nunca llegan, te sacás un vuelo para irte de acá a Córdoba y tardás 6 horas. Entonces, Igual la gente sigue por 600 pesos. Ya y lo la hablamos el programa gente, pasado. claro, la gente sigue porque sigue siendo barato. 600 Y papá se va pesos casi en laburo. es una empresa británica, dame 2. Exactamente. O sea, Ese es lo que el- se logra en un punto es que la degradación económica del país, el hambre, la precarización, Ujú. genera una situación de desesperación que se llama colonización. O sea, la desesperación social pide a gritos que seamos colonia británica. Es decir, antes de vivir esta hambre,
las Fuerzas Armadas, para agarrar un billete, son capaces de pedir a las empresas británicas que vengan a subsidiar los presupuestos de las Fuerzas Armadas. Entonces, es una estrategia. Sí, sí, sí. Entonces, todo este proceso de destrucción que existió en términos reales de las Fuerzas Armadas puede ser la preparación de un proceso de privatización de las Fuerzas Armadas. Pará. Sí. Eso lo vamos a hacer después del cortecito. ¿Te aguantás? Dale. Porque me parece un tema interesante para abordar. Y que no es menor. Porque no es menor. No es menor. O sea, una cosa es de derrotero histórico, pero lo que viene me parece que es mucho más interesante. Así que no se vayan. En Sacanasol va a seguir hablando el pájaro Kelly sobre seguridad y defensa en América Latina. Ya volvemos, estamos hasta la 21 aquí en Radio H. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene Radio H. 20 y 21 y continuamos con el tema que venía desarrollando el pájaro Kelly muy acertadamente y muy bien históricamente, obviamente, como Bueno, él sabe. como No lo que como sabe, nosotros. ¿no? Como lo que sabe. El que Yo sabe, hice- sabe, el que no usa rodete. Yo tiré el pase que fue el Enrique ahí que te da el pie y bueno, ahí está. Bueno, volvemos al tema que es una vinculación que me pareció interesante, es que venía desarrollando que lo que viene sería la privatización de la Fuerza Armada y cómo lo vinculás con Bolsonaro, por ejemplo. Espera, antes Sí, una cosa. a ver, sí. Ley de participación público-privada, nada más. Bien. Ah, mira. Mira, Pepe. eso es le llamó el andamiaje legal. Claro. Pero la privatización de las Fuerzas Armadas va a ser un fenómeno mundial, está siendo un fenómeno mundial. Porque una Fuerza Armada privada, en términos filosóficos que a vos te gusta, Gustavo, Sí. es en discutir, o sea, empezar a discutir el concepto mismo del Estado. ¿Cómo que se puede haber una Fuerza Armada privada? Volvemos a lo que discutía Maquiavelo allá en Claro. Florencia, que quería terminar con los mercenarios, armar un ejército nacional para armar un Estado. Claro. Obvio. Bueno, estamos empezando de vuelta a que se instalen ejércitos mercenarios que trabajan por plata, Blackwater y estas empresas que se dedican a hacer la guerra por dinero, Claro. Bueno, como los burkas por el cuando vinieron en mejor, por el Malvinas. mejor pago. Bien. A ver, mirando un poco el mapa de la región ya en la actualidad, ¿no? Venimos haciendo este recorrido, los dos grandes bloques que se reparten el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría como una especie de nombre que se le pone al dominio del norte sobre el sur, ¿no? Europa, Estados Unidos, Rusia, dominando África y América Latina, movimientos de liberación nacional y los intentos de Estados Unidos para que haya una agenda militar propia en los países y en las Fuerzas Armadas de América Latina, ¿no? Cómo incorpora doctrina, lenguaje, conceptos y símbolos para analizar la realidad las Fuerzas Armadas de América Latina, que son doctrinas armadas en Estados Unidos, como ir, ¿se acuerdan que Jaureche decía el FMI es como ir a comprar al almacén con la libreta del almacenero? El almacenero va a poner que te conviene comprar todo lo que a él le conviene vender. Bueno, esto es pensar la estrategia de defensa de un país en Estados Unidos. O sea, que Estados Unidos te diga qué es lo que vos tenés que hacer para defenderte, ¿no? ¿De quién? De ellos, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros en el proceso de integración regional que se vivió, digamos, en la última década, ese proceso de integración generó una serie de instituciones, se cristalizó con una institucionalidad que era una institucionalidad estratégica, es decir, podía servir para 50, 100 años para América Latina. Estamos hablando de la UNASUR, una institución que crearon los pueblos de América Latina a través de sus gobiernos y a través de la articulación y la generación de estructuras supranacionales que implicaban tener un Estado supranacional, como tiene la Comunidad Europea. Se está empezando a construir en América Latina, en América del Sur, un protoestado latinoamericano, una institución con poder supranacional. El sueño de Bolívar. El sueño de Bolívar, San Martín de Artigas, constituido en términos efectivos en una institución. Las instituciones tienen este viento a favor que las hace perdurables en el tiempo, pero no necesariamente tiene que ser así. La UNASUR estaba desarrollando algo que se conoce como el Consejo de Defensa de Sudamérica. Es decir, había una comisión, en realidad un consejo, donde
los ministerios de defensa pensaban cuáles eran las estrategias de defensa de la región sudamericana. Esta institución no era una reunión de amigos para pensar la defensa de Sudamérica, sino que era una institución con ministerios de defensa y que tenía un peso supraestado, es decir, las decisiones del Consejo de Defensa Sudamericano eran obligatorias para los países. Estaban empezando a desarrollar ejercicios conjuntos, sobre todo impulsados por la República Bolivariana de Venezuela, para que los países latinoamericanos empiecen a tener ejercicios conjuntos entre ellos. Aunque parece más o menos obvio, eso generaba una gran rispidez con Estados Unidos, porque la OTAN está metida en todas las agendas de ejercicios conjuntos de los marinos, de los ejércitos y de las fuerzas aéreas de las distintas fuerzas de América Latina, y obviamente de esta manera va condicionándolos. Muchos militares de América Latina explican que esto es casi una tradición de hacer cosas con Estados Unidos, pero cuando se empieza a constituir el Consejo de Defensa de la UNASUR y se empiezan a hacer ejercicios conjuntos donde se le dice a Estados Unidos: vos no estás invitado a la fiesta, es en el momento donde Estados Unidos inicia las hostilidades en América Latina. O sea, si uno tiene que detectar cuál es el dato de la realidad latinoamericana que hizo que Estados Unidos salte con los colmillos afilados sobre la región, es la posibilidad de un ejército sudamericano. 2012. Aproximadamente. Plan Atlanta. Y tiene que ver con que a partir de ahí uno empieza a detectar golpes mediáticos, golpes parlamentarios, golpes militares a secas como Honduras. O sea, empiezan a darse una serie de golpes en América Latina. Estados Unidos recobra la iniciativa en América Latina. Yo lo identifico con la muerte de Chávez, 2013. Sí. Recobra la iniciativa en América Latina porque deja de haber una figura claramente latinoamericana como era Chávez, que prácticamente su agenda era Latinoamérica, era el latinoamericano de los países. Y a partir de la muerte de Hugo Chávez empieza a verse la iniciativa de Estados Unidos en América Latina, con una contundencia atroz. Sí, y la necesidad de esa defensa tiene que ver con, en realidad, porque defender por defender no, sino que tienes petróleo, energía, y tiene que ver con lo que en ese momento se planteaba, digamos, conectar con Néstor Kirchner, con Evo y con Lula y Chávez, digamos, toda Sudamérica energéticamente, ¿no? Exactamente, la red de fibra porque óptica, que era el anillo que hacía todo Sudamérica, que también ahora acá en Argentina se privatizó. Se le entregó a Carlos Slim, un hombre de la CIA. El amigo de Aval Medina. El empleador del padre. Exacto. O sea, Estados Unidos empezó a ver que la concreción de un ejército sudamericano empezaba a poner en riesgo su abastecimiento de recursos naturales críticos y estratégicos. Y su paso a la Antártida. Entonces, Estados Unidos empieza a decir, bueno, esto puede pasar a castaños oscuros. Si realmente América Latina se une y conforma un ejército, sería un Estado. Ustedes saben que el Estado Nacional Argentino nace después de que tiene un ejército. Claro. Sí. Bueno, si América Latina hubiese constituido un ejército, quizás sin esa terrible historia que tuvo el ejército argentino, que tuvo que foguearse matando indígenas para poder concretarse, quizás América Latina hubiese logrado un modo más, sin que ningún Estado se imponga militarmente sobre otro para constituir un Estado, un ejército propio. O sea, América Latina, no una pelea interna, claro, sino una decisión coordinada soberana de los países. Exactamente. Estados Unidos del Sur. Estados, lo que se intenta, Estados sudamericanos. pero es lo que intenta San Martín con Bolívar cuando le cede el mando. O sea, de una generosidad al tipo. Sí, sí. O sea, esto es lo que hay que mirar. Por eso hay que recuperar ahí. Sí, también entra Miranda. Sí, sí. Bueno, sí, pero el Hay un tipo par de cositas. tenía, sí, está bien, pero lo que digo es el concepto de si vamos a rascar no queda nadie, a ver, pero yo lo que digo es esta generosidad de San Martín, va, libera a Chile, libera a Perú, le dice loco, yo ya me imagino así llegando, arrastrándonos a San Martín. Pero está clarísimo el dato, Gustavo. El ejército de San Martín se llamaba Ejército de los Andes. O sea, el general José de San Martín
pensó un ejército para todos los Andes. Los Andes terminan en México, si nos ponemos a pensar un poco. Sí, no. Y empiezan en la Antártida. Ese era el concepto de San Martín. Un ejército de los Andes. Esa era la nación. Ese ejército de los Andes tenía que defender una nación que podría llamarse Nación de los Andes. Bueno, era la nación Sudamérica, la patria grande. El ejército de los Andes. Nunca pensó en un ejército argentino San Martín, ni Artigas ni Bolívar. Ahora, la cuestión es que cuando empieza a verse realmente en riesgo el abastecimiento de recursos naturales por Estados Unidos, petróleo, gas, minerales raros, tierras raras, que se usan para hacer satélites, para hacer navegación aeroespacial, litio, Estados Unidos es que empieza a intervenir en la región para tener el control de los recursos naturales. Por eso vemos que, oh casualidad, las bases militares que estamos viendo que instala el gobierno de Mauricio Macri, bases militares de Estados Unidos, son en zonas de recursos minerales estratégicos. Tenemos una base militar en Neuquén, que hay en Neuquén vaca muerta. Una base militar en Salta, que hay en Salta litio. Una base militar en Misiones, que hay en Misiones el acuífero guaraní. Entonces, lo que está pasando en términos concretos en Argentina es que Estados Unidos está tomando el control del abastecimiento de los recursos naturales que ellos consideran que son suyos. Claro, vos lo dijiste bien, de sus recursos. Claro, no, porque Estados Unidos lo plantea incluso, es un documentos de Estado que dice Estados Unidos debe garantizar su seguridad. Me encanta cuando Estados Unidos habla de su seguridad. Pero para eso la seguridad es nuestra seguridad. Estados Unidos debe garantizar su seguridad abasteciendo de recursos naturales sus necesidades en cualquier lugar del mundo. Así lo dicen claramente en sus documentos. O sea, la seguridad de Estados Unidos... Este concepto de pulpo, ¿no? De la cabeza ahí con todos los bracitos. Y si alguien está... petróleo, y si alguien dice, no, pero que mi necesidad no importa, dice Estados Unidos, ¡pah! Y te la chanta. Vos estás en contra de la seguridad de Estados Unidos. Si vos decís, no, pero este petróleo es mío. Entonces sos enemigo, Bueno, sos Saddam Hussein. O sea, la misma base que quería instalar en Chaco es la que se termina instalando en Misiones. No. ¿O es otra? Es otra. Porque la de Misiones de la DEA, ¿no? Claro, ellos o sea, lo hacen con el recurso de narcotráfico. Ingresaron con otra cosa. Claro, ingresaron con la DEA y el FBI. Ahí está el decreto de Macri, las modificaciones de la ley. O sea, nosotros tenemos a partir de 1988, con el gobierno de Saúl Alfonsín, mirá qué concepto, ¿viste? El pacto, la unidad. El pacto de Olivos. Se hizo la unidad. El pacto de Olivos dio como hijo a Querían unidad, ahí tienen unidad. Saúl Alfonsín, bueno, ¿viste? Así son los neoliberales. Bueno, pero sin embargo la ley, en 1988, después de, claro, de todo lo que pasó después de la dictadura, en Argentina marca una cuestión tajante de diferenciación entre lo que es defensa nacional y seguridad. O sea, Argentina ahí tiene una ley que sirve. Defensa nacional, es la intervención de las Fuerzas Armadas solamente se puede dar a partir de la agresión de un Estado, de una agresión estatal, militar externa. Las Fuerzas Armadas solamente pueden intervenir a partir de una agresión estatal, militar externa. ¿Y si es un ataque terrorista? Que no son ni un Estado, sino que es un privado. Eso se trata la agenda de los Estados Unidos. Que preparen a los militares para estos inventos que ellos mismos hacen, los gringos. Entonces inventan un ejército terrorista como inventaron el ISIS. Inventan un chamullo del terrorismo, la RAM, unos mapuches en justamente por eso te decía, ¿no? Porque la RAM es una organización privada de última, no es un Estado, ¿no? Te lo instalan en los medios, dicen los mapuches son el terrorismo. Pero si no se bañan, son negritos, está bien. Te inventan estas cuestiones estigmatizando a los pueblos originarios mapuches como que son peligrosos y terroristas y que tienen armas. Ya estamos viendo una línea de eso claramente en los medios. Sí. Para activarlas como si los procesos de conciencia de los pueblos quedase el sedimento de las pelotudeces que dicen. Sí, para justificar después de accionar. Dicen, una célula guerrillera mapuche mató a tal. Mapuche entonces el Estado habilita a las Fuerzas Armadas a tener control territorial en las zonas donde hay mapuches. ¿Dónde están? En la Patagonia. ¿Qué hay en la Patagonia de recursos naturales? Entonces, ¿qué sucede? Acá se ve una conjunción, perdóname, Débora. Eso es lo mismo que hicieron en Chile. Una conjunción entre las empresas transnacionales que invierten en nuestro país
y que tienen control de una gran cantidad de hectáreas para abastecerse de ese recurso, supongamos Vaca Muerta, Chevron, tienen su propio ejército. ¿Ustedes se imaginan lo que es la seguridad privada de Chevron? Imagino, la CIA. No sabés los fierritos que tienen esos muchachos de Blackwater. Ahora, aparte de eso, como si fuera poco, los Estados Unidos adoctrinan a las Fuerzas Armadas de la República Argentina para que estén dispuestas a defender sus inversiones, como Vaca Muerta, Chevron, de los, entre comillas, mapuches terroristas. Entonces, si el pueblo de Neuquén en algún momento se levanta contra la contaminación, el fracking, o directamente en defensa de su soberanía por sus recursos estratégicos, no solamente van a ser las fuerzas privadas de Blackwater, de Chevron, las que contrata Chevron para defenderla, sino que las propias estúpidas Fuerzas Armadas defendiendo a los Estados Unidos, las Fuerzas Armadas argentinas defendiendo a Estados Unidos, defendiendo las inversiones extranjeras de Estados Unidos. Ese es el panorama. Me estás violentando, pájaro. Sí. Me Y estás la burguesía violentando. nacional como auxiliar, y toda la clase media, justificando y avalando, no, está bien que lo hagan, porque hay que destruir a los... Tenemos una clase media totalmente distraída y persuadida de la agenda mediática, Te odio. y una clase media, digamos, progre. Mirá cómo no entra el clonazepam. Que el problema, ¿cuál es? El problema de la clase media progre es que tiene una dirigencia pelotuda que no habla de estas cosas y se la pasa solamente hablando de por favor votame, es como el de los Simpsons, vótenme, aparece y dice vótenme. No te escuchás los discursos de los diputados, de los propios incluso, salvo 2 o 3 diputados, Entonces cuando sea demasiado tarde, yo te digo la verdad, yo a la oligarquía no le voy a hacer ningún reclamo. No. Pero a los dirigentes del campo nacional y popular que se olvidaron de hablar de estos temas, traición a la patria, ¿eh? Y hay algo peor todavía, porque a medida que él iba hablando yo me voy a imaginar, porque tengo la pasión por ir mirando a dónde van, ¿no? Y yo estoy viendo que es algo peor todavía. O sea, con la ley de participación público-privada podrían, por ejemplo, privatizar, así como traen Blackwater para defender Chevron, podrían traer otros ejércitos privados o incluso armar uno acá. Un ejército privado para hacer y poner a competir, o mejor dicho, a hacer simbiosis entre las Fuerzas Armadas locales y una Fuerza Armada pero privada. si vos privatizás la obra pública, ¿no le estás dando también al sector privado a todo, digamos, todo el control de las autopistas, no de solamente los puertos, eso, de los hospitales? Pará, no solamente eso, le estás diciendo que te digan cuánto va a valer hacer esa autopista, y eso es lo peor. Cuando el tipo termina la obra, dice, che, mira, ¿te acordás que dijimos que esta tacita me iba a salir mala mía, le 150? Mira, me equivoqué, en realidad salió 150 millones. Y por esa sé, ley vamos. vos estás obligado a pagarles lo que ellos dicen y el Estado pone la garantía de patrimonio estatal. O sea que vos le estarías dando al mejor territorio para eso. Por eso todo esto que él está planteando... Sí, y si no cumplís jurisdicción internacional. No, pero aparte... Claro, todo lo que él está planteando me parece de una... o sea, estamos al horno, A mí muchachos. me parece hermoso. A mí me parece hermoso en términos estratégicos, porque no es que irrumpieron de golpe, no, vienen hilando de a poquito, para que termine siendo una cuestión obvia y lógica y con el apoyo del pueblo. Perón Claro. decía, nos van a sacar las cosas por teléfono, decía Perón. Claro. Acá no tiraron ni un chasquibún, ¿eh? Nada. Acá todo por teléfono. Mira, yo creo que para entender el futuro de la Argentina Por hay WhatsApp, que estudiar lo que pasa en el Congo hoy. Vos estudiás lo que pasa en el Congo hoy y vas a ver una foto de la Argentina, si no hacemos nada, de acá a 10 años. Lo que pasa en el Congo. O sea, ¿Decís que para la semana que viene vas a tener un informe del Congo? No grupos te creo. militares matándose entre ellos, Claro. un montón de guerrillas, los militares del país totalmente divididos, Estados Unidos vendiéndole armas a un bando, a otro, fracciones, un Qué estado... raro eso. Bueno, pero ¿en qué terminó? Una terminó? destrucción del tejido social en el Congo, Tal cual. y todo, ¿sabes para qué? Para llevarse los diamantes, los recursos naturales del Congo. ¿En qué terminó la etapa del desarrollismo? La etapa del desarrollismo, todavía estamos viviendo eso. transitándola. Estamos Porque el terminando. desarrollismo como concepto no lo discutimos en el kirchnerismo, lo abrazamos. Dijimos, qué bueno que viene Toyota a instalar una planta en Zárate porque es industria nacional. No, es ensamble. No Entonces, lo que perdimos es el concepto de la industria nacional como estrategia de la nación. Perdimos el concepto de la nación. Lo que está pasando en Argentina es que el pueblo se está olvidando de que hay una cosa que se llama nación argentina.
cree que la nación argentina es una cosa que se flamean solamente para los partidos del mundial. Se está olvidando que la nación argentina es una cosa que el pueblo la tiene que defender. Y los pueblos que no luchan por su liberación merecen ser esclavos. Y lo que está pasando en Argentina es un proceso de esclavización. O sea, si Argentina no se para de mano frente a un proceso de colonización, va a ser un país esclavo, vivir como un esclavo. Sí, un esclavo con los lujos de las pantallas de colores, los cristalitos. Sí, todo. sí, pero igualmente es un país para 10 millones de personas, Claro. o quizás menos, porque te van empobreciendo de tal manera que no solo te empobrecen el país, sino que te empobrecen las mentes, porque te van entreteniendo con cositas. Hoy, mirá, por eso decía yo, arranqué hablando de los hechos y las interpretaciones, ¿no? Y me quedé muy choqueado con la cadena de WhatsApp falsa, ¿no? Que termina linchando a una persona en Ecuador. ¿Entendés? Y un poco tiene que ver con todo esto, porque Sí, de lo todo han esto. acusado de abuso sexual infantil. Claro, pero fíjate cómo te tiran, ¿no? Te tiran anchoita, ¿viste? Y vos caés como un. Y atrás viene un tiburón blanco. Tal cual. Es todo ¿Entendés? algo- Y nos van tirando cositas, ¿viste? Y vos Mirá no te vas cómo- dando cuenta. ¿Viste cuando jugás al truco? ¿Viste? Cuando vas ganando, la pareja que va perdiendo empiezan a pelearse. No, pelotudo, no me pasaste la seña, te dije que tenía esto. Cuando mirás un partido de truco con la pareja que se empieza a pelear, es la que va perdiendo. Siempre. Entonces, si nosotros no estamos peleando entre nosotros, es porque vamos perdiendo. Tal cual. Cuando uno va ganando, no se pelea. O sea, cuando un grupo avanza unido. Cuando avanza el otro, cada uno corre y se mete en la ligustrina, en el portal de la casa, se mete en un bondi. Cuando vos Tal salís cual. corriendo, que te viene la barra brava persiguiendo por la calle, te metés donde podés. Entonces, Por eso- cuando hay Exacto. huida, hay individualismo. Claro. El individualismo es un resultado de la derrota. La pelea entre nosotros por pelotudeces, por teléfonos celulares, por zapatillas, es un resultado de la derrota. Este país está lleno de riqueza. Tiene más riqueza que Europa, tiene más riqueza que Estados Unidos, tiene más riqueza que Rusia. Es un país infinito en riqueza. Y vivimos como unos pobres zaparrastrosos pelotudos. ¿Sabes por qué? Porque no queremos vivir bien, porque nos acostumbramos a pelearnos entre nosotros, porque creemos que se puede vivir con migajas dignamente. ¿Queremos ser ricos? Vayamos a defender la Patagonia. ¿Queremos vivir bien? ¿Queremos vivir? O sea, Vamos a defender Salta. si nos ponemos a ponerle que el materialismo ideológicamente es irrebatible, bueno, te la hago desde el materialismo, ya que no querés defender la causa nacional, te la hago el materialismo. Vos querés vivir bien. ¿Sabés cómo podríamos vivir los argentinos si sacamos todos estos hijos de puta de acá? ¿Sabés cómo podríamos vivir nosotros? No, claro. ¿Sabés cómo podrían vivir en La Matanza si nosotros recuperamos los recursos de la Patagonia para nosotros? Sí, obvio. Estaba Así que si pensando en querés la ley de del materialismo minería. te la hago el materialismo. Te digo, no, tiene que ser por la A Argentina. medida Es que va una cuestión hablando de me voy, dignidad. me estaba acordando de la ley de minería, que los tipos pagan por el oro o por la plata a boca de urna, pero se llevan sin pagar un centavo los Residuos, metales raros, claro. los metales raros, las tierras raras. No, aparte de lo que se llevan, es una declaración jurada. Dice, bueno, me llevé 30 Sí. gramos de oro, ¿viste? Vos que pasa un container. Dice, 30 gramos en ese container. No, esa es una cuestión de peso específico. No, El dedo pesa mucho. Estoy también haciendo una mudanza, llevo unos muebles. O sea, pero te juro, es una declaración jurada lo que hacen las empresas mineras como Barrick en el puerto, un papel, un pagaré, trucho, eso que compras en un kiosco, si me das un pagaré que tengo que... Bueno, Bueno, eso- eso es lo que hacen las mineras cuando se llevan de los... televisores de Chile del pasado y me hicieron un quilombo. Bueno, Así que. entonces, el control sobre los recursos naturales. Estados Unidos es una nación que se está cayendo a pedazos. En términos reales, su economía no se sostiene más porque la especulación financiera que quieren imponer está encontrando el límite de China, están encontrando un límite interno con la especulación financiera. Trump tiene que ver con eso, decir, che, pará, me parece que la timba, tenemos que ponernos a fabricar algo porque nos van a comer los piojos de tanta timba. Entonces, Estados Unidos es una nación que tiene claros problemas económicos. El dólar puede dejar de ser en cualquier momento, la semana que viene puede dejar de ser una moneda hegemónica, no solamente por los bitcoins, sino que Estados Unidos puede empezar a entrar en una decadencia, y esto es un imperio cayéndose. Y nosotros sabemos en la historia qué pasa cuando un imperio se cae. ¿Qué pasa? Hace ruido, hay guerra. El problema es que esa guerra mundial se libre en América Latina. Acá.
Eso es el problema que tenemos. Específicamente. Va, nuestro ¿se va a librar territorio. acá o se va a librar o va a ser una guerra para tener los recursos? Porque si se libra acá, van a hacer mierda los recursos naturales. No, van a salvar a la población y se van a quedar con los recursos. Pero América Latina es una fuente No infinita. tenés a nadie en la Patagonia. ¿Sabes cuánta gente hay? Tenés un país despoblado. Cada 3 kilómetros tenés una persona. en Pero la Patagonia. pelea no va a ser contra nosotros para tener los recursos. La pelea va a ser entre ellos para apropiarse de los Exactamente. recursos. Entonces, la pelea va a ser en otro lado. Harán pelota a las Malvinas No van a para decir, correte. quedarse con la base O sea, de la ¿cómo OTAN. va a ser la Tercera Guerra Mundial? Con Claro. una palabra, correte. Nosotros no ¿A qué hora? Correte le van a decir. Nosotros no Hacia vamos la a derecha o tener- la izquierda. Vos me avisás si yo lo hago. Digamos. Nosotros no vamos a tener como Preguntaste defendernos. demasiado. Claro, acá no hay posibilidad Como una de que haya gomera, guerra. únicamente. O sea, los humos avanzarán, vendrán así los muchachos. Mira, van a hacerla sutil. Van a meter al 50% de la población en el 1% del territorio. Claro. Como es ahora. Y todo lo demás se lo van a llevar, como están haciendo ahora. Todos encerrados en el conurbano, tenés 4 o 5 ciudades con el 80% de la población de Argentina Córdoba, y todo el Santa resto del Fe, territorio que está lleno de riqueza mineral, natural, nutricional, genética, se lo llevan en camiones. ¿Y cómo lo hicieron? Y acá, ¿sabes qué estamos peleando? No, sí, por los ya planes lo- ya lo sociales, estamos amigo. haciendo. ¿Cómo le El plan hicieron? social, que aumente el plan social. Se Con llevan la el soja. oro, el estaño, el cobre, ¿Sabés la cómo nos plata, reunieron a el todos litio, con el la zinc, soja? el acero. Y nosotros, pero no Y vamos a pelear ahora- por un bono en diciembre de 400p. Ahora que ya no les sirve, Monsanto, porque ya tienen lo que querían, despoblar el país. Tenemos una dirigencia Tenemos- que pelea por migajas que no alcanzan ni a que nos rebelemos. Claro, pero fíjate, siguiendo la línea de argumentación que estabas haciendo, ellos sojizan en los 90 todo el territorio. Todos nos venimos, empieza a venir la gente que no tiene trabajo a las grandes ciudades, villa por todos lados, planes sociales, empezamos a tratar de contener a esa gente para que coma todos los días, para que no se muera. Y los tipos despoblaron todo el territorio. Y ahora que ya te envenenaron todo, ya mataron Sí. a todos, porque ya no les sirve más Está nada, contaminando los ríos. venden Monsanto a una empresa alemana, a Bayer, que se arregle Bayer, listo, y ahora empiezan los jueces a fallar en contra del glifosato. Exactamente. Lo que cuando una vez que se lo vendió aparece la empresa Exactamente, aparecen ahora sí, los los jueces- jueces diciendo, che, no, me parece que está mal, que Glifosato que envenena". trae cáncer. Claro, trae cáncer, mira, pero como no traía cáncer hace 3 Lo años que pasa es que atrás. Monsanto es malo, Cambiaron la técnica. pero Bayer es bueno. Claro, Claro. pero es alemán. Entonces ahora ya le podemos hacer juicio, no importa. Vamos a sacar el glifosato, que no se Bueno, use más. como conclusión, a ver, Argentina es un país que está ubicado en una zona estratégica a nivel planetario, por los recursos que tiene, porque tiene acceso a los recursos más importantes de agua dulce, que va a ser realmente el petróleo del próximo siglo. Va a haber dificultades para abastecer de agua al mundo, sobre todo por la contaminación, por la sequía, por el cambio climático, o sea, el agua va a ser un problemita. Vas a un kiosco, pedís una botellita de agua mineral de 500 centímetros cúbicos 60 más. y sale más caro que un litro de nafta. No sé si te queda claro que el agua va a ser el tema. Ahora, Argentina tiene, América Latina tiene la mayor biodiversidad, el acuífero guaraní, el acceso a la Antártida. De eso estamos hablando. Y aparte es un país que tiene una sospecha que opera, y digo la palabra opera porque es medio como en términos psicológicos, como traumáticos, la sospecha de que nos hayan hundido un submarino. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué pasa con un pueblo que opera esta negación de no pasó nada? Es como lo de Santiago Maldonado, ¿no? Que también casualmente ocurre en la Patagonia. No, bueno, se murió ahogado. Si vuelven los submarinos, ¿No? peor Es todavía, como esta porque- cosa de la negación de la clase media, incluso con el tema de los desaparecidos. Hay algo en la clase media mía. Hace poco vi la película esta, Rin Tin Tin. no, la obra, mi obra maestra. Mi obra maestra. Con Ahí Franchella veníamos, y sí. Brandoni. Pues la película, simpática, te venís riendo un poco, dos personajes típicos, referencias de la clase media argentina, el tipo vivo, exitoso, con un autazo, que va por la ruta con el viento dándole en la cara y te dice, yo soy un asesino. Pero el tipo te cae simpático, ¿viste? Ves Franchella, un autazo, y dice, yo soy un asesino. Vos te caes de risa, porque sos argentino. Pillo, pícaro, vivísimo. Y Brandoni, que es un artista frustrado, viste, la otra referencia a la clase media, viste, que bueno, si me voy a hacer mierda, voy a agarrar un arte medio snob, o más o menos tener una
reconocimiento simbólico, ¿viste? Pero bueno, en realidad eso es un tipo que está hecho mierda económicamente. La cuestión es que entre estos dos tipos, de repente, no les voy a contar la película, váyanla a ver, pero hay algo raro. Primero es un auspicio de Clarín demasiado contundente, como en la producción de la película, ¿viste? Muy, muy contundente. Muy al principio de la película que te la marca, como ¡pum! Mirá que está Clarín. Nosotros, claro. Cualquiera que tiene alguna cosita con Clarín, alguna sospecha, ¿viste? La vas a ver con un ojito medio cerrado. Y después aparece un hippie, un pibe de rastas español, bien disimulado, hablando en gallego, que quiere aprender de este artista, y después casi al final de la película vuelve a aparecer, y ahí sucede una cosa que queda como muy estrafalaria. Que el pibe trabaja ayudando a los pueblos originarios, ya le digo, un pibe de barbita, de rastas, que trabaja ayudando a los pueblos originarios, y que entre estos dos, que querían hacer un negocio, se miran y dicen, esto es un pelotudo idealista, ¿por qué no lo matamos? O sea, hay un subtexto en la película, véanla, pero hay un subtexto que es morboso, que me hace acordar a la construcción simbólica de la clase media en la época de los militares. O sea, los medios ya están operando para construir una cultura de la etapa que se viene, que es esta cultura que dice, Santiago Maldonado, se murió ahogado. O sea, mucha gente piensa esto, o sea, han logrado negar la imagen de Santiago Maldonado corrido por la gendarmería, y de repente sí, pero vos no viste que lo corría la gendarmería. Bueno, pero murió ahogado. No, pero lo estaba corriendo la gendarmería. No, pero quiso cruzar un charco de agua. Y no lo ayudó a la gendarmería. Claro. Lo dejó ahí. ¿Sabes qué Cuando dijo decían los ayuda, trolls? ayuda. Cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado, ¿cuál fue el ataque de los trolls en esos días? Se ahogó por pelotudo. Claro, sí. O sea que alguien que quiera solidarizarse con los pueblos originarios va a ser un pelotudo que va a Vean la terminar película ahogado. esta, porque Pero hay sí, algo, pero algo la de la fe- película que lo plantea así. Ahora imaginemos el nivel de perversión de los dispositivos psíquicos, Claro. porque eso es una guerra psíquica, Sí. cuando se trata del submarino Ara San Juan. Para Sí, mí pero es peor lo del Porque ahí submarino. Es también peor lo del submarino. opera una negación. Tenés las dos caras del materialismo. Son 44 marinos argentinos Ujú. hundidos en el fondo del mar. Porque De eso aparte no se habla. tiene que ver con Saben la que el clase submarino media, estaba tiene que ver con la cerca. clase media y no Saben saltó que el la clase submarino media. estaba cerca de las Islas Malvinas. Entonces, A mí me preocupa más. es todo muy raro, y ahí a mí me interesan los mecanismos psicológicos. Cómo el argentino niega la realidad de su propio país, como para sobrevivir. O decir, bueno, no hay que pensar No lo tanto. miremos, No. Che, mirá, lo pueden haber bajado un cañonazo, ¿viste que pasó cerca de las Malvinas? Algunos dicen que lo bajaron. Entonces, toda esta hipótesis que hacemos a nivel geopolítico mundial, de que la Tercera Guerra Mundial se libre cerca de tu casa, Se está librando. De hecho. es verosímil, no es una locura. No, tal cual. Es más, yo pensaba, me quedé lo enganchado en la película, ¿no? Y estos dispositivos, digamos, en los que trabajan sobre la clase media, porque opera las dos caras del materialismo ahí, ¿no? El tipo exitoso y el fracasado, digamos que alguna vez, ayuda. ¿no? Que se ayudan mutuamente. En contra del idealista, digamos, aquel que no está, digamos... Está ridiculizado, o sea, realmente es gracioso, porque es una película que opera con el humor, pero el idealismo del pibe está ridiculizado en un Claro. momento que te reís, porque el pibe es como muy purista, está ridiculizado el idealismo, pero es el personaje joven, Sí, pero estás- idealista, el personaje joven e idealista de la película tiene barbita, tiene rastas y aparece en una zona de montaña en un intento de homicidio de dos tipos. O sea, ¿viste? Claro, pero- si tiene cola, y- cuatro patas y ladra, Y los otros dos, Brandoni y Franchella, también no están en el extremo, digamos, como extremados, digamos, en sus posiciones. No, te caen simpáticos porque ellos son Ajá. amigos, cómplices, y entonces es esta cuestión de cómo va operando una especie de acostumbramiento a la hipocresía en Argentina, cómo nos acostumbramos a ser hipócritas. Es esto lo que se respira en la película. Porque vos te cagás de risa porque es simpática. Pero Gastón Duprat, que hizo El hombre de al lado, que también Sí, no. retrató muy bien las miserias de la clase media con el cobarde ese, Sí. que manda a matar al tipo porque le hace una ventana al lado que le molesta a nivel arquitectónico, su estética. Bueno, acá creo que también hay una cuestión, pero
un subtexto que hay que Sí, verlo. gran película, El hombre al lado termina muriendo los dos, ¿no? Hay que verla. Me cagaste el final. ¿Para qué la spoileas? Ah, ¿Y si cómo? no la vieron. No la Hay vi. gente que no la vio. A ver, decime Bueno, que mueren el Rey los dos, León chao, muere el punto. padre y Sí. me muero. Ah, Titanic también, yo sé cómo termina. Todos saben cómo termina Titanic. ¿Ahora no la vas a ver? Sí, macho, vamos. Le podía haber hecho un lugarcito Vamos, en la chicos. balsa a la Sí, mina. esa siempre fue Bastante siempre. guacha. No lo Loco, puedo entraban decir. los Dije dos. lo mismo, Entraban los dos, entraba dos, ella y entraban el los pibe. dos. No, le dio una manito. Pero, Es la clase como media dice esa. él, la clase alta jamás va a dejar que el de clase media tenga el lugarcito dentro de la balsa. Claro, pero la clase media también Tampoco lo va le va a a dejar lugar al de clase popular que llegue, porque si no, no existe. Claro. O sea, la clase media se dedica a ser exclusiva. No hay cosa más linda para la clase media que querer siempre un poco más. La clase media, por definición, es mediocre. Siempre quiere más. No es Siempre quiere un poco exclusiva, más. es mediocre. O sea, su concepto del derecho es: yo tengo, Bueno, siempre esa tengo la derecho a la algo campaña más. del 2015. Che, mi además. negro, mira que hay gente que se está cagando de hambre, que perdió el laburo, que no tiene No, un no le mango. importa. No, bueno, pero a mí me corresponde esto. Claro. O sea, esto yo No, me no. lo gané. Bueno, Además, pero la a campaña vos no te corresponde. Pero opera de las a dos vos no te formas. corresponde. A vos no. Claro. Opera Claro. de las dos formas, porque en el 2015 a vos te iba bien, pero el tipo sube con un discurso de yo te voy a hacer vivir mejor. Claro. O sea, opera de la buena y de la mala manera también, porque ahora opera egoístamente generando, digamos, dispositivo de odio de clase y Los es sentimientos que hablábamos al xenófobo, principio. ¿no? Al Mira, principio. para la próxima Para- traigo una columna sobre la diferencia entre el cheto y el careta. Dale, Dale. perfecto. Ah, ya tengo miedo. Para Yo entender yo la realidad vengo. argentina, ¿eh? Yo de gente no vengo la próxima. No vaya a ser que esté estereotipado en uno de los 20 y 56 Voy a ser letal. Y los que vienen ahora son de Muriendo Hoteles con Mauro, Valentín y Cristian, que no he visto. Hoy siempre me falta alguno, allá, pero están andan allá. por allá atrás. Los ven. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Hemos corrido el eje, digamos, de lo que se habla cotidianamente. Esto que escucha acá, se habla solamente acá y no se habla en ningún lado. No mienta, no mienta. Se habla acá, Los dije. sábados hay otro lugar. Los sábados también, el hora El domingo sin sombra también, con ¿eh? Débora. El domingo también. Y el domingo, Y el domingo también, la puta. Estamos Al final se ahí. habla en todos lados. No, pero están en todos No, lados, de se acá habla- para acá. Claro, todo un somos, grupo somos de. nosotros. En realidad somos nosotros, ¿verdad? Somos nosotros. Somos nosotros. Débora Eso Mabay, vos, que es ¿eh? la hora sin sombra, con el que les habla. Homero hoy acá con nosotros. El troll center allá en el FM La Boca. Che, hoy hace un par de semanas también, vengo. Bien. Esto ha sido todo por hoy. Quédense a escuchar de Muriendo Hoteles aquí en Radio H. Pájaro, muchísimas gracias por venir. A ustedes, Magistral vale. clase. Si no fuera por el pase, ¿no? Diría Enrique. Si no fuera por el pase que te di, no sé si te podías haber lucido tanto. Como siempre, un genio. Vos dijiste que Bolsonaro iba a generar impacto regional. Vos sabés que sos un Sí, genio. genial, boludo. Tu mayor genialidad es que me descubriste. Para lo que diga. Débora Mamaire, señores, mi troll preferido. Por Débora lejos. Mamaire, mi troll preferido, Bueno. lejos. ¿Cuánto te paga, Mira, Cristina? Sí, mi villano, tal cual. Mi El día troll que me preferido. carguen la sube, yo voy a hacer muy feliz. Mira. Homero Bonafer, un amigo. Gracias Eugenio Martínez, gracias Edison Burbano. No se vayan, ya viene, en realidad vuelve, iba a decir. Demoliendo Hoteles. Chau, chau, chau. Nubarrones, quiero tocar el mar. Radio H.